ex esposa embarazada y su nuevo esposo trataban a nuestra hija como una criada y se negaron a detenerse, así que le dije que no era apta para ser madre y decidí solicitar la custodia completa. Tengo 40 años, tengo una hija, Jade, de 16 años, con mi ex esposa Margo de 38 años. Margo y yo nos conocimos cuando yo tenía 21 y ella acababa de cumplir 19. Nos conocimos en la fiesta de un amigo y nos llevamos muy bien. Le pedí que saliera conmigo el día que nos conocimos porque era muy inteligente y bonita y realmente me gustaba. Desafortunadamente, ella dijo que sí ese día y terminamos juntos durante mucho tiempo. Salimos durante un par de meses antes de conocer a nuestras respectivas familias y luego, después de casi un año de citas, decidimos mudarnos juntos. Margot fue a la universidad cerca y había estado viviendo en el campus, pero le pedí que se mudara conmigo a mi apartamento y ella estuvo de acuerdo. Esto es importante porque más tarde ella me culparía por todo lo que salió mal e insistiría en que era mi culpa que no tuviera una carrera propia. Estaba más que feliz de mudarse conmigo a mi apartamento y no tuve que pedírselo 2 veces. Comenzamos a vivir juntos y todo iba genial, nuestras familias se aprobaron mutuamente y estábamos enamorados, todo era perfecto. Pero poco después de su graduación, Margot descubrió que estaba embarazada de nuevo. Permítanme dejar claro que ella fue quien quiso quedarse con el bebé, algo de lo que me culparía en los próximos años. Estaba bien con cualquier decisión que tomara porque era su cuerpo y no pensé que tendría problemas con nada, pero por supuesto, cuando decidió que iba a quedarse con el bebé, estaba emocionado. Tenía 24 años en ese momento y trabajaba en una firma de marketing y publicidad. Tenía un salario decente y podía permitirme cuidar de los gastos del hogar y de un bebé, pero desafortunadamente no hubiera podido pagar el cuidado infantil en ese momento con mi salario y Margot acababa de graduarse, así que no tenía experiencia laboral y no pude pedirle que encontrara un trabajo mientras estaba embarazada. Así que tuvimos muchas discusiones al respecto y decidimos que ella se quedaría en casa y criaría a nuestro hijo mientras yo trabajaba. Creo que le pregunté si estaba segura de la decisión más de 1.000 millones de veces. Por supuesto, me hizo sentir realmente culpable. No quería que tuviera que renunciar a su carrera por mí y por el bebé, pero ella dijo que estaba bien con eso y solo quería comenzar una familia. En ese momento, también era una estudiante muy brillante y le habría ido muy bien en su carrera si hubiera intentado buscar un trabajo en ese momento, pero no lo hizo, y esa fue su elección. Es muy importante que todos sepan que todas estas decisiones que tomamos, las dejé todas en sus manos en su mayor parte. Nunca la obligué ni traté de convencerla de hacer nada porque sabía que ella tenía más que perder, ya sea mudarse conmigo, sería ella quien tendría que hacer el movimiento porque, por supuesto, yo no podía mudarme a su dormitorio universitario. La decisión de quedarse con el bebé y no interrumpir el embarazo también fue completamente suya, porque nuevamente sería ella quien tendría más que perder. Ella llevaría al bebé y ella sería la que no podría encontrar un trabajo después de la graduación, que era el momento más crucial. Así que nunca hablé con ella ni traté de convencerla de hacer algo que no estuviera en su mejor interés. Incluso la decisión que había tomado acerca de ser una madre que se queda en casa también fue toda suya y yo solo estaba allí para apoyarla en el camino. Pero desafortunadamente, justo cuando las cosas se pusieron difíciles, ella empezó a culparme por todo. Un par de meses después de que naciera nuestra hija, comenzó a exhibir síntomas de depresión posparto y decidí hablar con sus padres para que la convencieran de comenzar la terapia. Yo ya había tratado de hablar con ella al respecto, pero me dijo que no era nada y se irritaba mucho cada vez que lo mencionaba. Si soy honesto, tenía mucho miedo de que terminara haciendo algo al bebé por enojo o algo así, porque he escuchado historias. Así que realmente quería que obtuviera ayuda, pero ella no estaba dispuesta a admitir que tenía algún problema en absoluto. Ahora sé que criar a un hijo es un trabajo muy difícil y pase lo que pase, siempre estaré agradecido con ella por hacerlo mejor en ese momento. Sin embargo, todavía tengo que decir que se había convertido en una persona realmente difícil de vivir en los años siguientes al nacimiento de Jade. Siempre estaría enojada conmigo y en los primeros meses podía entender la lógica detrás de ello. Esperaba que desapareciera con el tiempo, pero incluso después de casi un año o dos, todavía parecía estar enojada conmigo todo el tiempo. Ni siquiera podíamos hablar sin que todo se convirtiera en una pelea y siempre sentí que ella estaba buscando una excusa para pelear o discutir conmigo. Me reprendía por el menor motivo y aunque lo dejara pasar la mayoría de las veces, realmente era difícil hacerlo porque estaba haciendo lo mejor en el trabajo. Después de trabajar más de medio día en el trabajo, nadie disfruta regresar a casa con una esposa perpetuamente irritada y enojada. Con el tiempo, me resultaba más difícil dejar las cosas ir o simplemente terminar una pelea y seguía escalando. Siempre me culparía por todo lo que salió mal en su vida y nunca pude entender por qué.
Ya he mencionado que todas las decisiones que había tomado eran completamente suyas y nunca intenté influir en ellas, pero aún así, cada vez que discutíamos, sacaba a relucir cómo había sacrificado todo por mí y ni siquiera podía estar agradecido por eso. No sé de dónde sacó eso porque siempre estaba buscando oportunidades para hacerle saber que estaba agradecido por todo lo que había hecho por mí y nuestra familia. Organizaba citas todos los fines de semana e intentaba llevarlos a cenar al menos 4 veces al mes a lugares elegantes porque sabía cuánto le gustaba a Marco. Celebraba cada hito con gran pompa y extravagancia, pero nada parecía ser suficiente para ella. Todavía se quejaba de cómo nunca estaba agradecido, incluso cuando la llevaba a citas y cosas así, siempre buscaba excusas para pelear conmigo y nunca simplemente estaba en el momento y trataba de disfrutarlo. Todo esto me estaba frustrando porque estaba harto de que me culparan por todo. Llegó un punto en el que lamentaba haber conocido a Margot o incluso haberle pedido que saliera conmigo. Incluso cuando presentaba puntos válidos durante las peleas, ella simplemente negaba todo diciendo que había sacrificado su carrera para criar a nuestra hija. Había prometido apoyarla, así que solo tenía que callarme y lidiar con ello, pero no creo que tener que ser un felpudo para que ella pisoteara fuera mi definición de apoyo. Sin embargo, lo soporté por el bien de mi hija porque no quería que Jade sufriera. Estuvimos en ese matrimonio durante casi 5 años y con cada año, las peleas empeoraron y se hizo más difícil para mí soportar a Margot. Un par de meses después de que Jade cumpliera 5 años, llegué a la conclusión de que ya no podía hacer que este matrimonio funcionara. Después de una pelea particularmente desagradable, me di cuenta de que Jade merecía una vida mejor y no podríamos proporcionársela si seguimos juntos. Para entonces, Margot y yo siempre estábamos peleando o ni siquiera hablando entre nosotros, y ese es un ambiente hostil para crecer, algo que no quería para Jade. Siempre había pensado que después de un punto, Margot y yo volveríamos a ser una pareja feliz, pero para entonces había perdido todas las esperanzas de que eso alguna vez sucediera. El futuro de nuestro matrimonio parecía realmente sombrío y así que el divorcio fue lo mejor para la familia. Un día decidí dejar a Jade con mis padres y hablar con Margot en casa. Le dije que esto no estaba funcionando y que nuestra hija merecía algo mejor, así que realmente deberíamos comenzar a pensar en el divorcio. No tenía idea de lo que iba a decir, pero realmente no esperaba que confesara que me estaba engañando. Me dijo que había estado teniendo una aventura durante los últimos años y había estado acostándose con un compañero de trabajo mío a quien había conocido en una fiesta de trabajo a la que me había acompañado. Eso me facilitó mucho las cosas y no sentí ningún remordimiento al dejarla. Para entonces, también me había enamorado de ella, pero aún así fue un gran shock. El divorcio fue mutuo y obtuve prácticamente todo, ni siquiera intentó luchar por ello porque sabía que lo que había hecho estaba mal y no había vuelta atrás. Así que me dejó tener todo y ella obtuvo lo mínimo en el acuerdo de divorcio. Ni siquiera pidió pensión alimenticia porque tener una aventura ya la descalificaba de eso. Lo único por lo que luchó fue por Jade. Luchó con uñas y dientes para obtener la custodia compartida y llegar a un acuerdo que nos convenciera a ambos. Yo quería que Jade pasara 3/4 del mes conmigo y Margot pudiera tenerla una semana, pero ella no estuvo de acuerdo. Ella y su abogado lucharon mucho y lo elevaron hasta la mitad del mes porque no estaba lista para conformarse con menos que eso. Tuve que ceder porque no quería vengarme de ella o algo así a través de Jade. No iba a caer tan bajo y al final del día, ella era su madre y no podía alejar a Jade de ella porque siempre significaría que Jade crecería para resentirme por eso y no podía arriesgarme. Es irónico pensar que después de luchar tanto por Jade, así es como Margot ha estado tratándola después del divorcio. Después de que se concedió el divorcio, fue fácil para nosotros entrar en un acuerdo de crianza compartida porque ahora no teníamos que lidiar constantemente el uno con el otro. Sentí que mi vida había cambiado para mejor después del divorcio porque finalmente podía hacer todo lo que siempre había querido hacer mientras trabajaba en una cáscara de huevo alrededor de Margot. Fue un gran alivio e incluso renuncié a mi trabajo para comenzar mi propio negocio porque eso era algo en lo que había estado pensando durante mucho tiempo. Además, no creo que pudiera haber seguido trabajando allí sabiendo que el tipo que había roto mi matrimonio estaba sentado a pocos escritorios de mí. Trabajar allí durante mi divorcio ya fue lo suficientemente difícil, no quería continuar después. Sea ciencia cierta que los dos terminaron poco después de que Margot anunciara nuestra separación en línea porque ella fue quien me contó sobre su ruptura mientras me pedía disculpas por todo una vez más, pero en ese momento, las disculpas y todo no significaban nada para mí. Solo mantuve contacto con ella porque teníamos que coeducar a Jade. Si no fuera por ella, no tendría motivos para hablar con ella nunca más. De todos modos, mantuvimos el contacto al mínimo después del divorcio y incluso hasta hoy no hablamos a menos que sea absolutamente necesario. Han pasado más de 10 años desde nuestro divorcio y ambos hemos seguido adelante por completo.
Se casó hace un par de años con un tipo al que llamaremos Anne. Por lo que sé, mi suegra la emparejó con ese chico y se casaron después de unos 2 años de citas. No estoy seguro, pero creo que es arquitecto y he escuchado buenas cosas sobre él. Bueno para ella, supongo. También he tenido mi parte justa de encuentros y relaciones casuales, pero nada demasiado serio por ahora. Nadie quiere salir con un tipo con una hija adolescente, pero hace unos meses todos recibimos un gran shock cuando Margot anunció que estaba embarazada por segunda vez. Por supuesto, dada su edad, pensé que era un poco arriesgado, pero no es mi lugar decir nada. Además, muchas mujeres optan por un embarazo tardío ahora con todos los avances en el campo médico y honestamente le deseo lo mejor. Lo menos que pude hacer fue felicitarla y eso es exactamente lo que hice. Lo dejé así y ella me agradeció por ello. Esa fue toda la interacción que tuve con ella cuando lo anunció por primera vez hace unos 4 meses, pero después de eso, empecé a notar que Jade siempre estaba muy reacia a quedarse con Margot y siempre parecía muy cansada e infeliz cuando regresaba. Al principio no pensé mucho al respecto e incluso Jade me dijo que simplemente estaba cansada de la escuela y cosas así, que no tenía nada que ver con Margot y le creí. Esto había estado sucediendo durante los últimos meses desde el anuncio del embarazo y solo me di cuenta recientemente este mes cuando Jade volvió a vivir conmigo. Me di cuenta de que se veía aún más agotada de lo habitual y supe que algo no estaba bien. Decidí hablar con ella y preguntarle qué estaba pasando, pero ella se negó. Durante los primeros días, ella insistía en que todo estaba bien, pero podía notar que me ocultaba algo. Después de mucha insistencia, finalmente accedió a contarme que la estaba molestando y desde entonces las cosas han tomado un giro para peor. Jade me dijo que su madre y Sane prácticamente habían empezado a tratarla como su empleada doméstica gratuita y la obligaban a hacer todo el trabajo en la casa todos los días después de la escuela. Tan pronto como regresaba, se esperaba que empezara a cocinar y una vez que terminaba, exigían que limpiara la casa de arriba a abajo. Lo peor era que todos vivían como cerdos porque durante la parte del mes que ella no vivía con ellos, simplemente no limpiaban en absoluto. Esperaban a que ella llegara y entonces empezaban a hacerla trabajar. Ella dijo que ni siquiera podía decir que no porque cada vez que protestaba algo y decía que no quería hacerlo porque no tenía energía, Margot sacaba la carta del embarazo. Empezaba a quejarse de cómo nunca había sido útil cuando ella estaba embarazada de Jade, pero esta vez esperaba que las cosas fueran diferentes y esperaba que su hija fuera más sensible que su esposo. Margot no podía hacer nada porque aparentemente siempre estaba demasiado cansada, aunque apenas estaba en su segundo trimestre y ni siquiera eso había empezado apenas, y Sane afirmaba que siempre estaba exhausto después del trabajo, por lo que no podía ayudar. Desafortunadamente, dependían de ella para hacer todo el trabajo en la casa. Margot incluso afirmaba que aparentemente esto ni siquiera era mucho pedirle a Jade porque no era como si ella tuviera que hacer todo por ella durante todo el mes, tendrían que hacer todo por sí mismos cuando ella vivía conmigo. Jade no estaba contenta con nada de esto, pero tenía que hacerlo porque no quería sentirse culpable por abandonar a su madre embarazada, así que siguió haciéndolo sin quejarse, y también era un trabajo bastante ingrato. Solo aguantaba todo esto porque Margot estaba embarazada, y ni siquiera me dijo nada porque temía que me enojara y luego hubiera un gran problema al respecto. Quería evitar el drama porque inevitablemente llevaría a mucho estrés para su madre, y eso no sería bueno. Pero finalmente se dio cuenta de que no podía seguir así después de algo que ocurrió un día antes de que volviera a casa. Dijo que había estado haciendo todo lo posible para no pensar en Margot y Sane como malos, pero después de lo que Sane le había dicho el día antes de que volviera a casa, no pensaba que pudiera volver allí otra vez porque oficialmente habían cruzado la línea. Aparentemente, el día anterior a que se fuera, estaba empacando sus cosas en su habitación y Sane pasó caminando cuando notó que estaba empacando sus cosas. Le preguntó por qué lo estaba haciendo y ella le dijo que iba a volver aquí durante las próximas 2 semanas porque su tiempo aquí había terminado y era mi turno, según lo acordado. Sane no se había dado cuenta de que el tiempo había pasado tan rápido y hizo un comentario sobre cómo la extrañaría porque ahora, durante las próximas 2 semanas hasta que regresara, la casa volvería a estar hecha un desastre. Dijo que había estado considerando contratar a una empleada doméstica solo por las 2 semanas que ella no viviría con ellos y luego se rió al respecto como si fuera una broma. Cuando Jade le pidió que elaborara, le dijo sin rodeos que, a partir de ese momento, ella era solo una empleada doméstica glorificada para él, pero aparentemente dijo que era un cumplido porque ella era realmente buena en eso y él pensaba que realmente podría hacer una carrera de ello, ya que al menos sería útil, a diferencia de su madre. Honestamente, me quedé atónito cuando Jade me dijo eso. Porque solo había escuchado cosas buenas sobre el de otras personas, pero esa fue la cosa más misógina y repugnante que había escuchado. Realmente me costaba controlar mi temperamento en ese momento,
pero Jade me dijo que ya había tomado una decisión y que no iba a volver, así que no había necesidad de que los enfrentara o lo que sea, pero no podía dejar que algo así simplemente pasara desapercibido y sabía que tenía que hablar con Margot al respecto. La llamé después de aproximadamente una hora y le conté todo lo que Jade me había dicho, incluido el comentario que Sane había hecho. Exigí una respuesta y una explicación sobre por qué pensaba que algo de eso era apropiado, porque mi sangre estaba hirviendo. Habían estado tratando a nuestra hija como si fuera una empleada doméstica durante semanas y Margot lo había estado alentando. Simplemente era inaceptable porque era una estudiante y no había razón para que trabajara el doble que cualquier otra persona. Todavía podía perdonar a Margot por no hacer ningún trabajo en la casa porque tal vez realmente era demasiado difícil para ella, ya que estaba embarazada, pero no podía ver ninguna razón por la que su esposo no pudiera ayudar. Si mi hija de 16 años puede hacer todo el trabajo en la casa y ir a la escuela sin dejar que su trabajo escolar sufra, creo que un hombre adulto debería poder lograr lo mismo sin hacer mucho alboroto al respecto. Además, no olvidemos que él es el adulto en la situación y es increíblemente injusto hacer que una niña literalmente haga tanto trabajo sin ayuda. Es casi criminal y no podía dejarlo pasar. Pero para mi sorpresa, ella simplemente empezó a reírse y dijo que no era gran cosa. Dijo que estaba segura de que Sane lo había dicho como una broma y que no debía tomarse tan en serio. No podía creer que lo estuviera diciendo y le dije que, ya fuera una broma o no, era realmente insultante y a Jade y a mí no nos gustaba nada. Entonces ella me dijo que necesitaba dejar de intentar crear drama donde no lo había y hacer que sonara como si yo fuera el que estaba exagerando. No podía entender que tenía de gracioso nada de esto porque no solo insinuó que mi hija estaba allí solo para hacer todo el trabajo, sino que también insinuó que Margot misma era bastante inútil. Entonces, si no era por el bien de su hija, al menos podría tener algo de orgullo y ofenderse por sí misma. Pero ella pensaba que todo era una broma y no era gran cosa. Intentó explicarme que así es como hablan entre ellos y que todo está bien porque sabe que él no lo dice en serio y aparentemente, incluso si lo hace, a ella no le importa porque técnicamente es cierto ya que ella es solo una ama de casa y realmente no hace ningún trabajo pesado aparte de todas las tareas domésticas. Me sorprendió que ella se sintiera así consigo misma ahora porque las cosas habían sido bastante diferentes cuando estábamos casados y ella constantemente estaría hablando sobre cuánto trabajo tenía que hacer en la casa y la respetaba por eso. Pero ahora parece que ha perdido todo respeto por sí misma y no querría que mi hija estuviera cerca de ella nunca más porque ha perdido el rumbo. Entonces le dije que no creía que fuera apta para ser madre y que rezaba para que su próximo hijo fuera un hijo porque claramente no era la persona adecuada para manejar tener una hija y luego colgué. Esa declaración mía obviamente no ha caído bien a nadie porque ella y su familia me han estado acosando desde entonces porque aparentemente piensan que lo que dije fue inapropiado, especialmente porque se lo dije a una mujer embarazada y debería haber sido más sensible. Jade también piensa que debería haberlo dejado ir porque ya me había dicho que no iba a volver y no tenía necesidad de hablar con ellos porque claramente estaban en apuros. Así que ya está, la tarea está terminada.